Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Pedritos Restaurant. Y si tú quieres comer sabroso, Pedritos Restaurant. Ajá. ¿Quieres una parrillita, sabor o una arepita? Se te hizo agua la boquita y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura, sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate. Yo te recuerdo que aquí en Estados Unidos es muy importante que estemos asegurados. Tener el seguro de hospitalización, cirugía, maternidad, el seguro de nuestra casa, de nuestro local comercial, y Opportunity Insurance te va a asesorar para que tengas un seguro con una buena cobertura, pero que no impacte tu presupuesto. Nosotros aquí en Factores de Poder todos contamos con Opportunity Insurance. Regresamos con Agárrate en esta parte final del programa. Vamos a hablar con Angie Silgado. Ella es la directora nacional por Venezuela de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Buenas noches, Angie, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, muy bien. Bueno, primero, Angie, cuéntanos qué es esa Red Mundial de Jóvenes Políticos. Bien, bueno, muchas gracias por el espacio. Esta es una organización global, como bien lo dice su nombre, está presente en más de 20 países y es relativamente joven. Nació en el 2018 en Estados Unidos y a partir de ese momento se empezó a expandir, llegando a Venezuela en el 2019 y estando activa de forma plena actualmente en el 2020. O sea, que no son jóvenes... Y básicamente lo que nosotros... No son venezolanos nada más. No. En estos más de 20 países donde estamos presentes, están jóvenes de distintas nacionalidades, principalmente de habla hispana. Luego tenemos en Estados Unidos, Francia, Alemania, y poco a poco nos hemos ido diversificando, porque precisamente promovemos la participación de jóvenes en espacios públicos que no solamente comprenden el tema de la gobernanza, sino también el activismo político. Y esto en función de los objetivos del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta un factor clave y muy importante en nosotros, que no distinguimos de diferencias políticas o de ideologías o de religión, cultura, etcétera. Eso te iba a preguntar, porque cuando se habla de política generalmente uno se va a la palabra ideología. Entonces, ¿qué entienden ustedes por hacer política? O hacer política, si no es con ideología o en base a la ideología, ¿en base a qué están ustedes preparándose para hacer política? Bueno, desde acá de Venezuela nosotros fomentamos el ejercicio de la política a partir de la activación ciudadana. Es decir, nosotros hacemos presencia a través de talleres formativos, de actividades presenciales en comunidades, que ahora con el tema de la pandemia pues no podemos, pero desde el ejercicio de la ciudadanía, formando, ayudando a resolver conflictos, estando presentes en decisiones públicas importantes y haciendo alianzas con organizaciones de distinto índole para poder impartir el mensaje de lo que es, por supuesto, nosotros activarnos sin ningún distingo de ideología política para poder reconstruir el tejido social de Venezuela. Esa palabra ciudadano la utilizo yo mucho aquí en el programa y siempre digo, a mí me gusta dirigirme a los ciudadanos y no a los habitantes, porque los habitantes están ahí, la vida pasa por ellos, pero ellos no pasan por la vida, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por ciudadano? Porque
En Venezuela nos hemos encontrado a veces con que el mesianismo arrasa con la ciudadanía. Es decir, cuando tú tienes a un líder político como digamos, como una presencia divina, entonces no le exiges, porque la presencia divina tiene todos los derechos sobre ti, porque es una presencia divina, es un Mesías. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes digamos, esa mentalidad que tenemos en Venezuela? La trabajamos, digamos que principalmente en dos fases. La principal, al principio, es comenzar que para ser políticos, primero somos ciudadanos. Y en la ciudadanía está el entender que nosotros somos tan responsables como cualquier presidente de una república en el tema del ejercicio de nuestros derechos, de nuestros deberes. Saber que de nosotros también depende, que en este caso Venezuela salga de este caos en el que está sumergido y que nosotros tenemos un rol fundamental en ello. Posteriormente ya viene todo el tema de la formación, que no es solamente copiar prácticas de partidos políticos o de líderes, sino entender cada acción que ejecutamos, saber por qué nos organizamos de esta manera, por qué vamos a hacer esta acción, a dónde vamos a llegar y por qué. Y cuando ustedes tienen contacto con la gente y le explican eso, ¿cuál es la reacción? Pues a veces, bueno, últimamente no hemos tenido ninguna reacción negativa, pero sabemos que en un futuro muy probablemente va a ser bastante complejo. La reconstrucción del tejido social en Venezuela es difícil porque pasa por el entendimiento entre partes. Y nosotros en este caso, desde esta Red Mundial de Jóvenes Políticos en Venezuela, somos promotores del consenso. Entonces, tenemos que jugar un papel de mediación donde nosotros mismos no podemos caer en pasionismo. Entonces, es bastante complejo, pero hasta el momento lo hemos llevado muy bien entre todos los factores políticos, todas las organizaciones sociales del país y las comunidades. Yo creo que lo que nos ayuda a nosotros es precisamente que promovemos una solución. Es decir, ofrecemos la formación de forma integral, que por supuesto no sigue un patrón de formación política como lo venimos viendo a lo largo de los años. Y por supuesto también promovemos la transparencia, que muchas veces está ausente. Siempre está ausente, lamentablemente, creo yo, ¿no? Es como una característica del ejercicio de la política en nuestros países, no solamente en Venezuela. Y ahora hemos analizado en los primeros dos segmentos, Angie, estuve también con la periodista Nitu Pérez Osuna, lo que se viene en Venezuela. Ya los sucesos del día de hoy anuncian que pronto habrá unas elecciones. En medio de la situación que está viviendo cada ciudadano, que es simplemente dramática, crítica, frustrante, ¿ustedes cómo van a enfrentar este proceso? ¿O cuál va a ser el papel de ustedes en este proceso? Porque cuando se anuncien unas elecciones con un CNE que además va a ser designado seguramente por una Asamblea Nacional que no fue la electa en el 2014, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, en principio yo creo que lo que nos queda por hacer en estos días es entender el panorama, porque además ya salió una sentencia que prohíbe que cualquier otro grupo que no haya escogido el régimen como representante de la Asamblea Nacional pueda presentarse, convocar elecciones, definir los nuevos rectores del CNE, entre otras cosas. Entonces, a nosotros nos toca esa tarea titánica de, en medio de la desinformación que hay y que va a seguir existiendo, entender qué es lo que la presidencia encargada va a poder hacer dentro de esta sentencia, y una vez entendamos eso, entonces definir cómo vamos a actuar y cuáles van a ser las metodologías, no sé, de juego, de acción política que todos los venezolanos vamos a llevar. Seguramente van a surgir varias estrategias e iniciativas a partir de eso que tú estás diciendo, precisamente que todos lo estamos esperando, cuál va a ser la línea de la presidencia interina, ¿no? Y como ustedes, como tú me dices, que ustedes son mediadores y les gusta el consenso, creo que vienen momentos en Venezuela en que el consenso va a ser bien complicado. Así es, bastante complejo.
De hecho, ya estamos viendo cómo la sociedad civil tiene mucha desconfianza de los factores políticos, ya no necesariamente de Nicolás Maduro, ya también de todos los factores que representan la oposición. Entonces, es una tarea doble. Es ahora el consenso entre la sociedad civil, que siempre fue apática a cualquier proceso o a cualquier iniciativa, y luego dentro de la misma atmósfera política, el consenso para poder llevar a cabo juntos un proceso. Angie, y ustedes cuando hablan con jóvenes políticos de otros países, sobre todo, por ejemplo, en Europa, aquí en Estados Unidos, ¿entienden el proceso de Venezuela? ¿Lo comprenden? No. De hecho, ningún proceso. Es complejo porque explicar cualquier cosa ya de por sí es un proceso. Es nosotros tener que estar en su lenguaje e intentar, desde lo que ellos conocen y desde lo que ellos han visto toda su vida, explicar lo que nosotros no hemos podido vivir. Y es bastante difícil. De hecho, yo en lo personal tuve la oportunidad de viajar a Chile hace algunos años a un encuentro latinoamericano de jóvenes. Y en medio de ese encuentro me tocó hacer una dinámica para explicarles cómo es el día a día de un venezolano. Y sencillamente se volvieron locos. No entendían cómo con un salario mínimo ellos podían subsistir siquiera una semana. Bueno, imagínate si ese evento se da ahora, ¿no? Imagínate. Exactamente. Ahora explicar que efectivamente tuvimos una presidencia encargada, pero ahora no tiene funciones como tal porque el régimen las limitó, y cómo las limitó, y lo que va a pasar después. Es complejo. Es difícil, pero nosotros nos plegamos totalmente a todo proceso democrático y en función a eso tratamos de comunicar. Incluso hay personas, por ejemplo aquí en Estados Unidos, donde sí hay independencia de instituciones, a veces ni siquiera le creen a uno este tipo de cosas, que por ejemplo un tribunal supremo va a decidir quién es el presidente de la asamblea o cuál es la asamblea legítima o no. Eso aquí sería una cosa absurda, pero además, en caso de que la Corte Suprema aquí tuviera una decisión como esa, se inclinaría por la asamblea donde están los votos, donde está la mayoría de los diputados electos popularmente, ¿no? No lo que pasó el día de hoy en Venezuela. ¿Cómo hacen ustedes para comunicarse, Angie? ¿Tienen eventos frecuentes? ¿Cómo se comunican? Bueno, actualmente tenemos casi 3 meses activados de forma plena, la verdad, y el equipo está creciendo y se está reunificando y unificando ante los nuevos ingresos. Sin embargo, bueno, también la comunicación, yo creo que para todo venezolano es un tema delicado. En esta cuarentena los cortes de electricidad e internet han sido bastante frecuentes y peor que incluso antes de la cuarentena. De hecho, vemos que en Caracas, que siempre fue Distrito Capital, el estado más protegido de todos estos eventos, hoy están sufriendo cortes de luz diarios. Entonces, nosotros buscamos de todas las formas. Hacemos reuniones por chat, hacemos Zoom, llamadas normales, cualquier forma de comunicación, pero lo importante es que eso nos ha permitido, primero, conocer el panorama de todos los estados de acuerdo a los directores que tenemos designados a nivel nacional. Y en segundo lugar, poder tener una visión clara e íntegra de lo que ocurre en Venezuela, que muchas veces no basta con leer la noticia. Así es. Y seguramente al terminar este programa, todo el mundo va a preguntar cómo se comunica con ustedes, porque yo que conozco tantos jóvenes y tengo contacto con ellos, porque además las edades, estamos hablando de que hay niños de 18 años en el grupo de ustedes, ¿no? Sí, somos muy jóvenes todos. Claro, también tenemos personas ya mayores a 30 años y tenemos una alianza muy bonita, que es que nosotros somos jóvenes que nos caracterizamos por formarnos de forma continua. Estamos presentes en casi que todas las actividades de formación, que son pocas, la verdad, las que quedan en Venezuela, pero contamos con el apoyo de profesionales ya, por supuesto, mayores a 35 años, que son quienes nos guían en los proyectos, las actividades, las iniciativas.
Entonces tenemos esa primera red bastante bonita, que por lo general no se ve en ninguna organización de jóvenes, que siempre son jóvenes y jóvenes haciendo de todo, pero no están los profesionales que ya no son tan jóvenes y que tienen mucho que aportar. Entonces, nada, para ubicarnos nos pueden buscar en Red Mundial de Jóvenes Políticos Venezuela en Facebook e Instagram. Ahí, por supuesto, van a tener las redes sociales de los estados. Y nuestra página web es redpoliticos.org. Ya saben, ahora no me empiezan a preguntar, si ustedes no oyeron bien a Angie, retrocedan un poquito el video, es redpoliticos.org, que es la página web. Yo creo que es la mejor manera de además enterarse de la actividad que ellos están haciendo. Muchísimas gracias, Angie, y ya sabes que esta plataforma está abierta para ustedes. Muchísimas gracias a ti y buenas noches. Bueno, con esto me despido. Ven que sí hay esperanzas. Me despido hasta mañana.